Hace 8 días inicié una serie de enseñanzas de cómo vivir en un mundo convulsionado y cruel. Lo primero que hablé estuvo titulado Conociendo el corazón de Dios. Y decía que es muy importante conocer el corazón de Dios, que a diferencia del nuestro, es un corazón misericordioso y compasivo, que a veces nuestro corazón clama es por justicia, pero el corazón de Dios siempre se inclina a la misericordia y a la bondad aún por los perversos. Vimos cómo Jonás huyó de la presencia de Dios, rehusándose a predicar la palabra de Dios y el arrepentimiento en Nínive, porque la misericordia de Dios chocaba con su sentido de justicia. Y Jonás quería que se hiciera justicia a los ninivitas porque eran malos y porque debían ser castigados. Que el juicio de Dios debía caer. En el concepto de Jonás era esto, y a lo mejor sí, pero la misericordia de Dios se extendió sobre ellos. Concluimos que nosotros también, como Jonás, necesitamos conocer la misericordia de Dios, y no solo conocerla, sino llenarnos de lo mismo y poder ser compasivos y misericordiosos conforme al corazón de Dios. Esto es muy importante para vivir en un mundo convulsionado y cruel. No nos podemos igualar a todo el mundo y echar chispas y decir cosas o escribir cosas. Como dice alguien por ahí, de la abundancia del corazón hablas en las redes. No solo lo que dices hoy en día es lo que escribes y lo que publicas y lo que compartimos con otros, que podamos estar llenos de la gracia y de la misericordia y de la compasión del Señor. Hoy quiero compartirles algo que he titulado Nacionalismo Religioso. Y tal vez esta era otra de las razones por las cuales Jonás huye de la presencia de Dios y se rehúsa a predicar el arrepentimiento en Nínive. Él era israelita, defendía su nación y sabía como profeta que esta nación no solo los estaba oprimiendo en el momento, sino que a futuro ellos representaban una amenaza que finalmente se cumplió. Ellos destruyeron su tierra, destruyeron su gente, sus ciudades, los dispersaron por todo el mundo con crueldad, y el juicio de Dios pues cayó sobre Israel a través de esos ninivitas décadas después de Jonás. Entonces es interesante pues que todas las naciones tienen su propio sentido patriota, ¿verdad? ¿Usted se siente orgulloso de ser colombiano? ¿Los que somos colombianos? Claro que sí. Y uno propende, ¿cierto?, por defender lo suyo, y esto es bueno hasta cierta medida. Hace un tiempo escuché a un judío decir algo, ya que hablamos de patriotismo judío y que también en eso ellos y sus vecinos son muy radicales. Este judío nos decía: algunas personas se molestan con nosotros los judíos diciendo que nosotros nos creemos un pueblo especial. Y eso es mentira, decía él. No es que nos creamos un pueblo especial, es que lo somos. Me llamó la atención porque sí se las cree. Pues en los días de Jesús, los judíos seguían pensando que Dios era solo para ellos. Y además, como Dios se reveló en el Antiguo Testamento como el Dios de Israel, ¿verdad? Y todavía nosotros adoramos al Dios de Israel, pero gloria a Dios que no es solo el Dios de Israel, sino también el Dios nuestro, en el cual hemos creído, su misericordia nos ha alcanzado. Pues en los días de Jesús este nacionalismo judío y este nacionalismo religioso estaba muy acentuado, y de hecho ellos no querían compartir a su Dios con nadie. Pero más allá de esto había un radicalismo también, un fanatismo religioso, y una cosa espantosa que uno no sabe cómo eso puede tener el corazón de una persona que honra a Dios, que ama a Dios, que quiere servir a Dios. Porque en Jerusalén se había construido el templo, bueno, el segundo templo, del templo de Salomón. Era un lugar para encontrarse con Dios, era un lugar para adorar a Dios, era un lugar para conocer a Dios a través del sacerdocio judío. Pero ellos habían puesto en los atrios del templo un muro que dividía dos áreas. El área de los atrios hasta donde podían llegar los judíos, porque solo los sacerdotes podían entrar al lugar santo y al lugar santísimo. El resto de los judíos podían llegar al atrio, pero el atrio estaba dividido en dos. Uno donde podían estar los judíos
y un muro hasta donde podían llegar los que no eran judíos, los gentiles. Y había una inscripción en el muro: si traspasas este límite, te podemos matar, te podemos apedrear, puedes morir. Y uno dice, carambas, como decir en la iglesia, ¿verdad? Si traspasas este límite, te mueres, porque no eres de los nuestros. Y uno dice, pero eso se puede en un lugar sagrado de adoración. Pues finalmente, en su celo, los judíos terminaron persiguiendo a los mismos cristianos que predicaron el evangelio a otras personas fuera de su nación. Ellos mismos, a unos de sus vecinos, los samaritanos, que eran mezclados entre judíos y gentiles, ellos entonces les negaban el saludo inclusive. Judíos y samaritanos no se trataban. Aún los apóstoles y los primeros cristianos, más grave aún, pensaban que el mensaje del evangelio, ya fundada la iglesia, que el mensaje del evangelio era solamente para los judíos. Pensaban que debían predicar en todas las naciones, pero solo a los judíos. O sea, que esto era solo para ellos. Ese era el pensamiento de la primera iglesia. Así da testimonio Hechos capítulo 11, versículo 19, que dice de la siguiente manera: ahora bien, los cristianos que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, porque mataron a Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. No, a ese gentil no le predique. Esto no es para ellos. Y ellos predicaban el evangelio solo a los judíos. Entonces, hay algo que dice el apóstol Pablo con verdad, primero a los judíos. Romanos 1:16 dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y dice Pablo, y también al griego. Ahora, hasta ahí sí lo podemos aguantar, ¿cierto? Que es para todos, pues primero para ellos, diga, pero también para nosotros. Esa era la idea de Dios: bendecir a toda criatura, a todas las familias de la tierra. Cuando hablamos de primero a los judíos, pues sí, Dios se reveló a Abraham, a Isaac, escogió a Jacob, trató con ellos, trató con este pueblo, esta nación la escogió Dios, pero la idea no era solo ser el Dios de ellos, sino a través de ellos ser bendición a todas las naciones y a todas las familias de la tierra. Pero es verdad que Jesucristo fue una promesa dada a los judíos, el Mesías. ¿A quién fue que se le prometió? A los judíos, el hijo de David. Y es así, es descendiente de David. El ángel le dijo a María: el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre él para siempre. Y los discípulos le preguntaban al Señor: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Volveremos a ser una potencia mundial? Es verdad que Jesucristo es judío, nació, vivió y murió en territorio judío. Es verdad que Jesús hablaba el idioma judío, hablaba en hebreo y arameo. Es verdad que los apóstoles todos fueron judíos. Ahí no hubo ningún gentil. Y es verdad que la iglesia comenzó con judíos en la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, vuelvo a decirlo, la voluntad del Señor no es que se quedara el Mesías y el mensaje del evangelio solo en esa nación, sino que fuera, como dijo el Señor: prediquen el evangelio, les dijo a los 12, a toda criatura. Hagan discípulos en todas las naciones de la tierra. Así que en primer lugar, primero los judíos. Dígalo conmigo, nos toca decirlo. Sí, primero los judíos. Pero no solo para los judíos. Ahí ya cambia el panorama, sino que a través de ellos para todas las naciones de la tierra. De hecho, cuando el apóstol Pablo, que fue escogido, Pablo era también judío y fariseo y bueno, radical en sus convicciones acerca de la ley, perseguía a los cristianos, daba su voto para que los mataran, los torturaba, los arrastraba. Pero cuando el Señor se le reveló,
le dijo que lo haría apóstol a los gentiles. Y ese fue el apóstol que realmente revolucionó el imperio romano con el poder del Espíritu Santo y la predicación al mundo gentil. Pero donde quiera que llegaba Pablo, si lees el libro de los Hechos, donde quiera que llegaba, ¿a dónde se metía primero? A la sinagoga de los judíos. Y siempre había una sinagoga donde habían judíos. Y el sábado allá llegaba Pablo a predicarle a los judíos. Él tenía claro primero a los judíos. De ahí fue donde salió muchas veces apedreado y en sus discusiones casi lo matan. En Listra lo apedrearon, lo dieron por muerto. Y después que no lo recibían ahí o cuando ganaba algunos de ellos, entonces dice, bueno, me voy, como el Señor me dijo, a los gentiles. Y fundó la iglesia, muchas iglesias gentiles, entre el pueblo gentil, donde había en la comunidad tanto judíos como gentiles. No solo a los judíos. La primera vez que el evangelio fue predicado a los gentiles o los no judíos, aparece en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, y fue en la casa de un hombre militar llamado Cornelio, un centurión, un comandante de una compañía de 100 soldados. Y en esa ocasión Dios tuvo que darle una revelación especial a Pedro para que no se negara a llegar hasta la casa de Cornelio, es decir, para que no huyera como Jonás en dirección contraria, porque si no, no hubiese ido. Y Dios le da un éxtasis, una visión, una revelación que lo convence cuando aparecen estos varones que venían a buscarlo, que debía ir con ellos. Pero cuando llega a la casa de Cornelio, mire lo primero que les dice, capítulo 10, versículo 28 y 29 de Hechos. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Comienza diciendo así, ustedes saben que nosotros con ustedes a metros. Pero miremos lo que pasó allí. Pedro llega a esta casa, se reúnen las personas, los allegados de Cornelio, su familia, sus amigos. Pedro empieza a predicarles el mensaje del evangelio y dice en el versículo 44, ahí en el capítulo 10, versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con ellos por algunos días, y así lo hizo. Y dice, se quedaron sorprendidos. De manera que el evangelio no es solo para nosotros, también es para esta gente que nosotros no queremos ni saludar, porque son los paganos, los inmundos, los hijos del diablo, los inconversos. ¿Les suena parecido a lo que hoy algunos pensamos? Límites, porque pensamos que solo la bendición de Dios para nosotros. Primero los judíos, no solo para los judíos, en segundo lugar, y en tercer lugar, no como los judíos, sino de forma distinta. El primer concilio de la iglesia que se realizó en Jerusalén se hizo por causa de la discusión y las diferencias que habían entre cristianos judíos y cristianos gentiles o cristianos no judíos. Leamos por favor en Hechos capítulo 11, desde el versículo 19 al 26, que dice así: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban,
Pasaron hasta Fenicia y Chipre, ¿pueden leer conmigo? Y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bernabé es enviado a ver qué era lo que estaba pasando allá, que había un poco de gentiles que habían creído en el evangelio, y cuando él llega se maravilla de lo que Dios estaba haciendo con los gentiles. Y se acuerda de que años atrás a un hombre llamado Saulo de Tarso había recibido una revelación, y el Señor le había dicho que era apóstol a los gentiles y que lo iba a usar con los gentiles. Entonces se va hasta la ciudad de Saulo, lo encuentra y se lo trae para Antioquía. Le dijo: ahora es el tiempo tuyo. Esto ya empezó con los gentiles. Y están, dice, por bastante tiempo, por más de un año, compartiendo la palabra. Desde Antioquía es donde la iglesia envía a los viajes misioneros, que fueron 3, al apóstol Pablo. Y sostuvieron sus viajes misioneros. Y llenaron el imperio romano de iglesias cristianas, muchas de ellas de solo gentiles, otras de judíos y de gentiles. Y da razón también a esas iglesias las cartas que el apóstol Pablo escribe a estos cristianos que habían recibido la palabra del Señor. Pero hubo discusión, seguía la problemática entre los hermanos judíos y los hermanos ya cristianos gentiles, todos cristianos, todos de la iglesia. Pero empezaron a decir los cristianos judíos: hay que decirle a los cristianos gentiles que si no se circuncidan como nosotros, no son salvos, que tienen que circuncidarse. Y hay que decirles que tienen que guardar el sábado, porque eso es lo que se ordena en la ley. Y hay que decirles que tienen que guardar las fiestas judías, la Pascua y la fiesta del Pentecostés y el Sukkot, de los tabernáculos, bueno, todo. Tienen que guardar, porque si no, están perdidos, no son salvos. Y los gentiles que no tenían esa ley decían: uy, pero ¿cómo así que circuncidarse a estas alturas de la vida? Y se arma la discusión, y Pablo defiende que todos, judíos y no judíos, recibimos la salvación y el perdón de nuestros pecados por la fe y no por guardar la ley establecida para el pueblo judío. Y en esa discusión entonces es que tiene lugar el primer concilio de la iglesia. Se han hecho muchos a lo largo de la historia, entre ellos el concilio de Trento, por allá, siglos atrás. Hoy en día se habla del concilio del Vaticano, que también tuvo lugar en historia más reciente. Y la iglesia ha hecho muchos concilios, pero este primero fue para dirimir estas diferencias entre judíos y gentiles. Hubo una discusión después que Pedro estuvo en la casa de Cornelio. Leamos en el capítulo 11, mira lo que pasó allí. Oyeron los apóstoles, capítulo 11, verso 1, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea o en Jerusalén, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, es decir, los judíos, cristianos, diciéndole: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden
lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi un éxtasis en una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi que había cuadrúpedos, terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ay, ¿qué pensaban? Pensaban que era solo para ellos. Esto nos recuerda a algunos cristianos que dicen: Señor, bendíceme, ayúdame, a mí solito, Señor, aquí. Yo, tú y yo, o al menos aquí a los de mi casa, o aquí a los de refugio, Señor. Tu mirada esté sobre nosotros. Y pensamos que nosotros, mejor dicho, somos los únicos. Bueno, así piensan muchas iglesias locales, muchos ministerios, pensando que Dios es solo para ellos. Y no, Dios es grande y su misericordia también, bendito sea su nombre. Entonces este concilio se hace precisamente por esta problemática. Leamos unos versículos del capítulo 15, versículo 7, ya después que la iglesia se había fundado en Antioquía. Pero lean conmigo, por favor. 15, versículo 7 hasta el 12. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. En ese concilio se hace una conclusión que está en el versículo 24, leamos versículo 24, y deciden enviarle una carta a las iglesias para los creyentes gentiles de qué es lo que decide el concilio judío. De la iglesia en Jerusalén, ahí no habían gentiles, solo judíos, que eran los directivos de la iglesia y los apóstoles. Y escriben esta carta, versículo 24.
Pero lo encuentro. Es que cambié de Biblia, ya esta no sabe. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarse y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si se guardan bien haréis. Pasadlo bien. No coman sangre, apártense de la fornicación, de animales ahogados, ¿qué más incluye ahí? Y de resto, que los judíos guarden su ley, los gentiles sírvanle por la fe al Señor y sirvan en la guianza de Dios. No tienen que guardar la ley judía. Entonces el apóstol Pablo con los compañeros se van a todas las iglesias de gentiles y comparten esta carta y defienden el contenido de ella de aquellos judíos que seguían insistiendo en que los cristianos gentiles debían guardar la ley. Cuando uno lee las cartas, carta a los romanos, carta a los gálatas, carta a los efesios, carta a los colosenses, todas esas cartas es Pablo defendiendo esta posición de lo que se acordó en el concilio, el Espíritu Santo con ellos, diciendo no tienen que los gentiles guardar toda la ley, no se necesita judaizar para ser cristiano. Ellos pueden servir a Dios, nos acercamos es por medio de Cristo a Dios y todos a través de Él. Hay un solo camino y ese camino es Cristo, tanto para judíos como para gentiles. En la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo, en el capítulo 5, versos 1 al 4, escribe de la siguiente manera, porque allí algunos gentiles ya estaban siendo obligados a circuncidarse. Y él les dice, Cristo en verdad nos ha liberado. Lean conmigo, porque si no se me van a aburrir. Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no os esclavicen de nuevo a la ley. Hablaba de la ley judía. Presten atención, yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. O es por la circuncisión, o es por Cristo, o es por hacerse judío, o es por Cristo. Y nosotros decimos, es por medio de Cristo. Lo repito, dice, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu, esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido por la fe en Cristo. Y se lo estaba diciendo un judío de Racamandaca, ser un judío radical. Y dice, pero yo soy el apóstol de los gentiles y todos seguimos al Señor es por la fe, alabado sea Dios. Pero la discusión seguía y se hizo tan grave que aún Pedro vaciló al respecto y tuvo que ser reprendido por Pablo. Leamos en Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 16. Dice, pero cuando Pedro llegó ¿a dónde? Era una iglesia de los gentiles, ¿cierto? La plataforma misionera de Pablo. Cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que reprenderlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía, dice Pablo. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los gentiles que son cristianos, quienes no estaban circuncidados, con los judíos cristianos, de gentiles cristianos,
quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros cristianos judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Además, porque nadie ha podido guardarla a cabalidad. Dice, si nosotros mismos los judíos somos justificados es por Cristo, ¿por qué vamos a imponerle la ley y las tradiciones judías a los creyentes gentiles? ¿Por qué lo hacían? Diga conmigo, por el nacionalismo religioso judío. Esto ha sido un problema desde el comienzo de la iglesia. Sorprendentemente, aún hoy en día, en pleno siglo XXI, tenemos cristianos que siguen pensando y predicando que deben judaizar. ¿O no es así? ¿Se ha escuchado eso? Hoy en día, aquí en Colombia, aquí en Bogotá, que se debe guardar el sábado, que se deben guardar las fiestas judías, que se debe practicar la circuncisión y guardar la ley de los judíos para ser más aceptos ante Dios. La verdad, esto es una herejía grave y esta es la discusión desde el primer siglo cuando nació la iglesia y todavía divide la iglesia hasta el tiempo de hoy. Como dijo Pablo, de la gracia habéis caído, quien piensa así de nada le aprovechará Cristo. Esto es lo que nos muestra la Biblia en cuanto al nacionalismo religioso, ligado también a un fanatismo que complica el mensaje del evangelio y que le cierra las puertas a muchas personas para recibir la salvación y entrar al reino de Dios. Pero ¿qué significa todo esto para nosotros? Usted dirá, pero pastor, ¿a qué va usted con todo esto? Bueno, déjeme concluir. Entonces, la primera cosa es que, diga conmigo, así no le guste, primero, los judíos. Seanlo para allá, al oriente. Primero, los judíos. Dos, no solo para los judíos. Y tercero, no como ellos viven el evangelio, porque ellos viven el evangelio y siguen siendo judíos porque esa es su nacionalidad y su costumbre y su cultura, y pues que vivan lo suyo, pero déjenos a nosotros quietos. ¿Listo? Nosotros no somos judíos, nosotros somos cristianos y somos colombianos. ¿Cuántos se sienten orgullosos de las dos cosas? Cristianos, gloria a Dios, nuestra nacionalidad celestial. Bueno, así lo dice también el apóstol Pedro, ¿no? Primera de Pedro 2:9. Eso lo podemos leer así, con el pecho hinchado. Si lo siente así, léalo conmigo. Y diga en primera persona o en tercera, cuarta persona: nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hago parte de una nación santa. No es Colombia, desafortunadamente. Quisiéramos que fuera Colombia una nación santa. Pero la nación, el pueblo de Dios, que es ahora la iglesia, al cual pertenezco, es santa. Y yo también soy santo. ¿Cuántos santos hay aquí? Y los que no se atrevieron a decir amén o a levantar la mano,
Esto lo decimos no por nosotros, sino porque la Biblia dice que cuando recibimos a Cristo Jesús, todos nuestros pecados son perdonados y ante la justicia divina y ante la hoja de vida en el cielo, en lo que está escrito allá, Dios ha dicho que nosotros somos santos. Entonces no hay que esperar que te mueras para que te declaren santo. Somos santos. Saluda a Santa Viviana, a San Rodrigo, a San Alejo. Bendito sea Dios, somos nación santa. Yo he estado en esta nación y en el evangelio, en la iglesia, desde bebé. Y me gusta mi nación, me gusta la iglesia, el pueblo de Dios. Disfruto todo lo que pasa con la iglesia. Para mí no es una carga venir a la iglesia el domingo o reunirme con la iglesia o estar en reuniones o trabajo con la iglesia. He trabajado más de 40 años con la iglesia, conozco la iglesia, sé de todas sus debilidades, que no somos perfectos, que tenemos cuantos defectos, pero de todas maneras amo la iglesia y no concibo la vida cristiana sin la iglesia. Hay algunos que dicen, yo iglesia no quiero saber nada, yo aquí con Dios, Dios y yo. No, desde que tú recibiste a Cristo, si tu nombre fue escrito en el libro de la vida, eres parte de una nación y una nación santa y debes amar tu nación. Entonces, algunos porque no aman su nación y lo que son, y otros porque la aman demasiado y se pasan de la raya. El nacionalismo religioso. ¿Sabe que el nacionalismo, bueno, uno se siente orgulloso también de ser colombiano, pero especialmente cuando está fuera del país? En un partido de fútbol, ahora que se da el mundial en los Estados Unidos, va a ver. Tener la bandera y cantar el himno nacional por allá, eso es rico, ¿sí o no? Y bueno, cantan con lágrimas, porque sentirse colombiano por allá. Tuvimos una experiencia nosotros ahora que estuvimos en Dallas, estas semanas pasadas. Hay una tienda colombiana en Dallas, se llama Mecato. Nada más el nombre ya gusta, ¿cierto? No, pues vámonos a Mecato. ¿Y cuál fue nuestra experiencia en Mecato? Llegamos y había música colombiana decembrina. Esa música que se oye acá, en diciembre, estaba ahí sonando. A la entrada estaban vendiendo lechona. Había una persona animando la tienda con micrófono en mano. Eso solo lo hacemos acá. Usted nunca entra a un Walmart allá y encuentra un equipo de sonido. Compre esto, compre lo otro, bienvenido, haciendo concurso. No, eso es nuestro. Son nuestras colombianadas. Entonces decía, qué bonito estando por aquí tan lejos, ¿cierto? Y aquí con este ambiente. Y no solo eso, empezamos a ver los productos. Entonces había queso costeño, Juan Jesús, en Mecato, allá en Dallas, queso costeño, maicena para buñuelos, arroz roa, bocadillos beleños, ponqué ramo, supercoco y otras cosas más. Y todos allí colombianos, hablaban nuestro idioma. Y es más, hablaban nuestro acento. Habían paisas con su acento paisa, costeños con su acento costeño, llaneros, caleños, cachacos, bogotanos, bueno, de todo. Entonces se sentía uno ahí en sus aguas. ¿Y sabe qué? Al pagar la cuenta, ¿sabe qué pasó? Nos dieron vendaje. Entonces uno dice, de lo nuestro. Mecato, la ñapa, eso, el vendaje, la ñapa. Bolón, decían en mi tierra, allá en una tienda. Entonces uno se siente orgulloso de su tierra y de lo suyo. Dice, qué bonito. Y eso hasta cierta medida es bueno, porque amamos nuestra tierra. Pero si ese nacionalismo nos lleva a no querer predicarle el evangelio a los venezolanos, o a los americanos, o a los mexicanos, o a los turcos, o a alguna persona de otra nacionalidad, entonces ya raya con la herejía y con que eso no debe ser así, porque Dios ama a todas las personas y Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan
al arrepentimiento. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Hay que amar a toda la gente, a todas las naciones, aunque amamos también de manera especial nuestra tierra. Entonces, ¿qué pasa con esto del nacionalismo? Que algunos nos hemos metido también eso hoy en día y en nuestro contexto latino, aún en la iglesia. ¿Cómo se nota eso y cómo nos perjudica o resulta ser un problema? Porque el nacionalismo divide el mundo entre nosotros y ellos. Es decir, los creyentes y los incrédulos, los santos y los paganos, los buenos y los malos, los conversos y los inconversos. Y hay algunos familiares nuestros y amigos que les cae tan gorda esa palabra, es que él es inconverso. Y nosotros no somos los convertidos. ¿Y usted se convirtió en qué o qué? Y armamos esas barreras y esas divisiones, ¿cierto? Porque somos nosotros y ellos. Y casi que como judíos y samaritanos. Nos invitan a un quinceañero y no queremos ir porque nosotros somos cristianos. Yo por allá no voy. Allá va el licor, allá va a haber música que no le agrada a Dios. Y allá ni me inviten. Yo ahora soy cristiano, mi ciudadanía, yo soy ciudadano de la nación santa, yo nada tengo que hacer allá. Oye, tranquilícese. Vaya al quinceañero, lleve el regalo, ore por la complementada, cómase la comida, comparta con la familia, no se emborrache, no baile, no se quede hasta la madrugada. Vuélvase para la casa temprano, más si es sábado y tiene que venir a la iglesia. Pero ame a las personas que Dios ama y acérquese para que pueda predicarles el evangelio. Hay gente que se le muere un familiar y como no era cristiano le van a hacer una misa. Y dice, ¿será que entro? No, yo me quedo aquí afuera. ¿Por qué no entró a la misa? Yo soy cristiano, yo soy de la nación santa, eso es un lugar de idolatría, eso no es mi lugar. Ah, no, pues cuidado, ¿qué vamos a hacer? Y a la semana siguiente está diciendo, te invito a mi iglesia. Dice, ¿qué iglesia ni qué nada? Usted no quiso entrar a la mía, ¿qué voy a ir yo a hacer a su iglesia? No, pero es que hay ídolos, ¿qué es? ¿Y qué? ¿Qué dice la Biblia? Los ídolos nada son. Nosotros sabemos que hay un solo Dios. Vaya a su misa, pues no comulgue, no se confiese, usted no es católico, usted no se persine, pero acompaña a su familiar. ¿Aló? Que le están haciendo las 9 noches, vaya a las 9 noches. Y si le dan la oportunidad de leer la Biblia y orar, hágalo. Algunos me están mirando rayado. ¿Se fijan cómo nuestro nacionalismo religioso puede volverse un problema hoy en día? Que nosotros somos la nación santa. Barranquilla se acostumbra mucho a las novenas para los finados. Y ellos creen que el espíritu anda por ahí 9 noches tomando el agua que le dejan y después es que se va a algún lugar, al purgatorio, y nos toca seguir orando por él. Y bueno, sus creencias. Entonces el cura va y hace acompañamiento a eso. Pero en una ceremonia de una persona que no era cristiana y había un familiar cristiano, me dieron la oportunidad de hablar, yo hablé algo, oré por la familia. Y el sacerdote se disgustó porque me habían dado esa participación y habló muy mal de la iglesia cristiana evangélica y dijo unas cantidad de cosas que al terminar la homilía, los familiares, aún los no creyentes, dijeron, pastor, nosotros no queremos que ese cura venga por aquí a la casa. ¿Usted puede hacer con nosotros las 9 noches? Yo le dije, claro. Y me fui a hacer las 9 noches con ellos. Y organicé, llevé grupo de alabanza, cantamos canciones, predicamos la palabra, ellos reunieron toda la familia, a sus vecinos, la casa estaba llena, tocó en la parte de afuera gente y nosotros felices haciendo la novena. Nosotros sabemos que el muerto ya donde está y no rezamos por el muerto, pero aprovechamos la oportunidad de compartir el amor de Dios. Aló, que nuestro nacionalismo religioso no nos separe. Y pongamos esa línea de ustedes allá y nosotros acá, y el que se pase para acá lo matamos. No, tampoco. Pero casi que lo dejamos sin el evangelio. El problema del nacionalismo religioso también es que
juzgamos a los otros desde una plataforma de superioridad moral. ¿Ya? De los demás allá y nosotros aquí. Y como ustedes son los santos, ¿qué voy a hacer yo por allá? ¿Qué hizo Dios? Cristo, estando en la condición de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su trono y vino y se metió entre nosotros y se hizo uno de nosotros para ganarnos y para salvarnos. Alabamos su nombre. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pablo decía, yo también, cuando estoy con judíos, me hago judío a ellos, a ver si me gano algunos. Cuando estoy con los gentiles, me hago gentil a ellos. No habla del pecado, sino de identificarse con ellos, con los griegos, con estos, con los otros, para finalmente ganar algunos para el Señor. Y por eso Dios lo usó. Evitar las discusiones y más bien hablar la palabra con mansedumbre. Puede ser que ganes la discusión, pero pierdas la persona. El problema también del nacionalismo religioso es que se aísla e intenta protegerse de cualquier cosa externa y entonces todo es pecado y todo es el diablo. Eso es del diablo, eso es pecado. Si pones ese arbolito en Navidad, eso es del diablo. Si te vistes de X o Y manera, eso es del mundo. ¿Ya? Si te tomas una copa de vino, eso es del mundo, eso es del diablo. Y tiene una cantidad de cosas, ¿no? Que entre nosotros mismos nos pone barreras y mucho más con los que están afuera. Entonces nos aislamos, todo es pecado. Y muchas cosas malas. Pero pecado es, si la Biblia dice que es pecado, pues sí es pecado. Pero cuando alguien dice que algo es pecado, dígame dónde está, muéstrame por la palabra y con gusto seguimos esa instrucción, ¿cierto? La cita, muéstrame la cita. Recuerdo que en una iglesia en mi ciudad muy querida, en Manizales, hace años atrás, a mi hermano lo pusieron en disciplina en la iglesia por usar botas texanas, jean y camisa de cuadros. Porque eso era del mundo. La junta directiva dijo que él parecía el hombre Marlboro. Y entonces le suspendieron todas sus funciones en la iglesia y públicamente lo pusieron en disciplina 6 meses. ¡Qué barbaridad! Porque se hicieron a la idea que los cristianos se tenían que vestir de determinada manera. Todavía hasta hoy, gracias a la pandemia, dejamos las corbatas. Yo no sé si alguno me estará juzgando hoy por estar en jean y con este buzo. Pero pues, son gente común y corriente. ¿Aló? Bueno, no es pecado si usa la corbata y la manga hasta acá, aún en tierra caliente. Yo algunos conciervos en Barranquilla, con ese calor, sin aire acondicionado, y se pone el saco y la corbata y tiene más unción tal vez. Ya me invitaron a predicar a una iglesia en Barranquilla y me dice la persona que me invitó, pero no lleve a su esposa. Yo le dije, ¿por qué? Es que ella tiene cabello corto. Y allá en la iglesia le hemos enseñado a las personas que las mujeres deben tener el cabello largo, no pueden ir al salón de belleza, ninguna. Qué raro. Entonces todas esas cosas ponen, porque es como la cultura, ¿no? Tenemos hasta nuestro propio idioma, esta nación tiene hasta su propio lenguaje y su forma de decir las cosas. Bueno, en Refugio tal vez no usamos muchos clichés, el hermano, inclusive somos hermanos, ¿no, hermano Rodrigo? Pero tú eres Rodri, para todos acá, qué bendición. Pero sí, somos hermanos en Cristo, eso lo dice la Biblia, somos una posición, somos hijos de Dios, está bien. Pero no te voy a decirle en la calle, hermano Rodrigo, porque los que no son cristianos dicen, estos locos. Entonces nos cerramos nosotros mismos las puertas para llegar a las personas que están con necesidad de Dios. ¿Me da a entender? Y también este nacionalismo religioso cree que todos los beneficios de Dios son exclusivos para nosotros, pero no. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. ¿Y sabe que yo he visto la gracia de Dios a través de personas inconversas? Perdón la expresión. De personas no cristianas. Por ejemplo, el médico que me operó de la próstata, yo lo bendigo cada rato. Gloria a Dios por este urólogo. Qué bendición, Dios me ministró a través de él. Y él no es cristiano.
pero con su profesión y su conocimiento. Yo tengo que declarar que es la mano de Dios. Es una bendición, pero es inconverso y no viene a mi iglesia y cree otras cosas. Debo antes amarlo y pedir a Dios que la verdad del evangelio le sea revelada y el amor, pero yo no debo poner barreras para que él pueda entender que Dios lo ama y que también lo quiere utilizar como un instrumento, y que él entienda que es un instrumento en las manos de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, el tiempo se fue, hay que concluir. Esto lo pensamos con la gente que piensa diferente, con la gente que tiene otra religión, otro modo de vida, y nos generamos barreras. Entonces decimos de Jonás que era radical, nacionalista, decimos de los judíos, sí, pero ¿qué de nosotros como pueblo de Dios? Andamos en lo mismo. Que en este año nos relajemos un poquito en ese sentido de fanatismos religiosos, si alguno los conserva, pero no de los principios de la palabra. Eso sí, de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Ser fiel a su esposa, a su esposo, hablar verdad, ser íntegro y todo eso que tiene que ver con guardar los mandamientos en verdad de Dios. Eso es lo que Dios ha mandado. Sabemos que no somos perfectos, todos somos salvos por la gracia de Dios y por la fe en Cristo Jesús, pero luchamos sí por un cambio y una transformación de vida, pero a nadie juzgamos, a nadie criticamos, esperamos los tiempos de Dios para cada uno y debemos vivir en libertad en el nombre del Señor. Primero a los judíos, no solo a los judíos, no como los judíos, una linda nación, somos parte de, pero sin nacionalismos y fanatismos extremos. Miramos al mundo con compasión. Pensemos en ellos y oremos por los que están sin Dios. No nos aislemos de nuestras familias que no son cristianos, que nuestras costumbres y nuestro lenguaje no sean un impedimento para atraerlos hacia Dios. ¿Qué tal si oramos en esta mañana y le damos gracias a Dios? Colóquese de pie, por favor, y oremos un momento al Señor. Gracias, Dios. Levanta tus manos delante del Señor y dile gracias. Gracias por tu amor, Señor, porque tú me has amado. Dile gracias porque tengo el privilegio de pertenecer a tu pueblo. Gracias porque tengo el privilegio de ser tu hijo, sin merecerlo. No porque sea mejor que mis familiares no cristianos, no porque sea mejor que mis vecinos, no porque sea mejor que aquellos que llamamos paganos, inconversos, inmundos, sino porque tu misericordia y tu gracia se ha extendido sobre mí. Dile gracias porque me has alcanzado, en tu misericordia pusiste tus ojos en mí, me escogiste a mí. Pero debo entender esta mañana que no solo a mí, que tu voluntad es que yo sea un instrumento para que los que están a mi alrededor, ellos también alcancen tu gracia. Dile al Señor, ayúdame a ser un instrumento y no un impedimento para que otros también te conozcan. Dile gracias porque me has transformado y me has limpiado de muchas cosas. Todavía no soy perfecto y no lo seré en esta vida, seguro, pero ayúdame a ser un canal de bendición para que otros también sean transformados. Que yo entienda que tú los amas también a ellos. Dile al Señor, gracias por trasladarme del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero también ayuda a mis conocidos que todavía creen en ocultismo y hechicería y en agüeros, para que salgan de allá, de ese lugar de tinieblas, y para que puedan ser atraídos por mi testimonio de vida hacia ti. Que pueda yo evidenciar en mi vida tu amor, tu gracia, tu compasión, tu misericordia. Gracias porque me has escogido, Señor, y me has atraído hacia ti. Atráelos a ellos también hacia ti.
que no haya barreras, Señor. Ayúdame a vivir en libertad. Dile al Señor, tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Lléname de gozo, de alegría, de amor, de vida, de gracia para con las personas, para poder compartir tu amor. Oh Señor, que pueda yo acercarme con sabiduría a los que no te conocen para poder atraerlos hacia ti. Dame palabras de vida, de sabiduría, de entendimiento, ungidas por el Espíritu Santo. Y ayúdame a acompañarlos en sus momentos de adversidad, de dificultad, a orar por ellos y acercarme con tu amor, con tu dulzura, con tu presencia. Y que ellos puedan entender que tu amor y tu misericordia también es para ellos, Señor. Oh Dios, aquí estamos en esta mañana. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que harás este año. Gracias por todas las personas que en este año serán atraídas hacia tus caminos en este lugar por medio de estas reuniones. Permite que cada una de nuestras reuniones aquí te glorifique a ti, pero también atraiga a las personas hacia ti, Señor. Y que cada persona que venga a este lugar por primera vez en este año sea bien recibida, bien acogida, bien atendida, bien amada, bien rodeada, para que entienda que hay un Dios que le ama y que le quiere salvar y transformar y acompañar en esta vida presente, quien quiera que sea. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de oración, que intercedemos por la salvación aún de aquellos que están alzados en armas, aún aquellos que tienen ideologías raras y diferentes a las nuestras y aún viven bajo otros valores. Pero oramos por la salvación para Colombia y para también Venezuela, Ecuador, las naciones vecinas, para los de Norteamérica, para los de Europa, para los de Irán que están en este conflicto, en este tiempo, en estos días, conflictos sociales, políticos. Oh Dios, tú no quieres que ninguno perezca. Aún oramos por Israel, porque muchos de ellos hoy en día, aunque son israelitas, no te conocen, no se han entregado a ti, y tú eres el único camino de salvación. Si ellos no se entregan a ti, no podrán ser salvos. Te pedimos por la salvación de ellos, Señor, porque para ellos fue primero la palabra y ellos tuvieron los profetas, y tú mismo eres judío también, Señor, pero oramos para que entre ellos también llegue la predicación de tu palabra con toda libertad. Oramos por la salvación de la nación de Israel. Y oramos porque tu gracia y tu fidelidad, tu misericordia abunden más y más cada día para nosotros como tus hijos, como tu pueblo, como tu iglesia. Aquí estamos, Señor, gracias.